8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional y la búsqueda de la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el académico y penalista doctor Ramiro García Falconi para hablar de los problemas que hay en el Consejo de la Judicatura. Antes, recordarles que esta mañana hubo a las 6:44, un temblor de 6 grados en Esmeraldas, profundidad 30 kilómetros, a 9.31 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas. Este es un reporte del geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Queremos darles a conocer también, antes de continuar con los reportes que tenemos previsto de Esmeraldas, el presidente de la República, Daniel Noboa, iniciará una gira por 7 países junto con 12 ministros de Estado. Hoy publica estos detalles, Diario El Universo, página 6. Dice que el presidente Noboa inició una gira internacional que comienza con su viaje a Ciudad del Vaticano para asistir al funeral del Papa Francisco, que será este sábado, y al que asistirán nada menos que 50 jefes de Estado. Una buena oportunidad para tomar contacto con ellos. Dice la nota que luego el mandatario recorrerá otros países de Europa, Asia y Medio Oriente en compañía de sus ministros de Estado. De acuerdo con el decreto ejecutivo 612, tras su paso por el Vaticano, los funcionarios visitarán España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia. El documento señala que es de interés del gobierno del Ecuador fortalecer las relaciones diplomáticas, de cooperación y comerciales con diversos países de Europa, Medio Oriente y Asia. La comitiva estará conformada por los siguientes funcionarios según la agenda programada en cada país: Cintia Jalibert, secretaria general de la Administración Pública; Julio Neira, secretario general de Integridad Pública; Irene Vélez, secretaria general de Comunicación de la Presidencia; Gabriela Sommerfield, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Luis Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas; Saría Moya, ministra de Economía y Finanzas; Inés Manzano, ministra de Energía y Minas; Humberto Plaza, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda; Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa; John Reinbe, ministro del Interior; y Michel Sensi Contugi, director del Centro de Inteligencia Estratégica. Esta es la información del viaje del presidente Daniel Noboa por algunos países de Europa, Asia y Medio Oriente. Bien, vamos a dialogar con el doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico, para saber y conocer su punto de vista. ¿Qué está pasando en el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, que tiene algunas cuentas pendientes? Primero, está en funciones prorrogadas mientras se designe en el Consejo de Participación Ciudadana, y segundo, temas pendientes como los concursos, la renovación, el nombramiento, la designación de nuevos jueces nacionales y conjueces nacionales. ¿Qué está pasando en el Consejo de la Judicatura, doctor Ramiro García? Buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, el Consejo de la Judicatura y este Consejo de la Judicatura desde hace rato se mostró ineficiente completamente y ahora ha llegado simplemente a un bloqueo total. Como el Consejo de Participación Ciudadana no logró nombrar dos vocales adicionales, porque son 5 vocales, entonces están solamente 3. Lo que quiere decir que si uno de ellos no va, no hay quórum y no se toma ninguna decisión. Y eso es lo que está pasando en este momento. Pues al parecer una de las vocales, la doctora Soranda Goyes, no asiste a las sesiones y simplemente no da quórum.
y no se puede tramitar absolutamente nada. Y esto es preocupante porque hay varios temas, como usted señalaba, en agenda. Ahorita no tenemos ni la esperanza siquiera de que se haga una evaluación a los jueces, por ejemplo. No. Está pendiente la aprobación de un reglamento para la designación de jueces de jueces en el área constitucional, que es un mandato ciudadano, es algo que se aprobó en la consulta popular, la creación de jueces especializados en materia constitucional, para que no pase lo que sucede actualmente, en que jueces de las diversas materias deciden en materia constitucional, y ha habido pues unas tergiversaciones de las acciones constitucionales permanentes. Entonces, bueno, es decir, hay varios temas pendientes, inclusive los temas disciplinarios, que eso sí son muy complejos, porque en materia disciplinaria se establecen plazos fatales. Es decir, si es que durante un plazo determinado no se toma una decisión disciplinaria en contra de un funcionario, ese funcionario queda impune, por decirlo de alguna manera. Y claro, si es que no se reúne el Consejo de la Judicatura, pues va a haber un montón de casos de impunidad disciplinaria y no va a haber la depuración permanente que se necesita en la Administración de Justicia. ¿Y cómo atribuir la inasistencia de la doctora Solanda Goyes? ¿Acaso eso no afecta al normal desenvolvimiento en medio de un consejo que tiene 3 de 5 vocales? Y mientras no haya esa designación, ¿cómo puede funcionar con 2 vocales? Claro, justamente no puede funcionar. Y habría que preguntarle a la doctora Solanda Goyes cuáles son las razones de sus ausencias, porque además no entiendo yo que es ella ya lo ha explicado, que no es una ausencia negligente, sino es una ausencia, digamos que intencional. Ella no está de acuerdo con las cosas que hace, entiendo, el presidente del Consejo de la Judicatura, pero independientemente de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, el Consejo de la Judicatura tiene que seguir funcionando. Y más todavía si tenemos un Consejo de la Judicatura en funciones prorrogadas, que ya debió haber seguido en enero, que si todavía está en funciones es porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha nombrado aún a los reemplazos, porque ya para el mes de enero se debió haber nombrado a los 5 vocales que reemplacen a los actuales. Entonces yo creo que estamos en un punto muerto, en donde las partes pues no van a ceder ni una ni otra, y lo que correspondería es que cuanto antes el Consejo de Participación Ciudadana pues nombre a los reemplazos, y de esa manera podamos viabilizar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Ahora, el proceso de nombramiento va a tomar su tiempo y por ello, con el dictamen del procurador, están en funciones prorrogadas. Si va a tomar su tiempo en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es grave el que no esté operando a cabalidad el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura? Claro, es gravísimo, porque, insisto, las funciones del Consejo de la Judicatura son de diversa índole, desde el órgano administrativo, disciplinario y financiero de la justicia. Entonces, simplemente el momento en que no se puede reunir, que no hay quórum, no funciona en absoluto y para nada. Yo creo que ahí debe primar digamos, una mínima consideración de institucionalidad, ¿no? Es decir, más allá de las diferencias personales que exista y que evidentemente no las han podido resolver casa adentro, pues lo que nos importa como país es que la institución siga funcionando y no puede estar bloqueada permanentemente. Ahora, el mecanismo de si hay alguna autoridad que pueda designarse de manera, digamos, rápida, son los vocales del Consejo de la Judicatura, porque usted recordará que los vocales del Consejo de la Judicatura se eligen de ternas
enviadas por los diversos sectores que establece la Constitución que integrarán el Consejo de la Judicatura, en específico el Ejecutivo, el Legislativo, la Defensoría Pública, la Corte Nacional y la Fiscalía. Entonces, simplemente hay que exigir a cada una de las fuentes que remitan las ternas. Entiendo que ya están remitidas las ternas por lo menos de 3 o 4 de las fuentes. Y si alguna de las fuentes no remite todavía la terna, pues bueno, que se la deje en suspenso y que se elijan los que ya están y que entren los nuevos vocales, porque no se puede, o sea, es inconcebible como país que se mantenga a un Consejo de la Judicatura en este momento que está bloqueado y que simplemente no trabaja, no funciona. Doctor Ramiro García, si me permite unos minutos y volvemos con usted en este análisis del Consejo de la Judicatura. Vamos a dialogar con el gobernador de Esmeraldas, Juan Jaramillo, a propósito del temblor esta mañana, 6,44, 6 grados según el Instituto Geofísico, teniendo como epicentro en Esmeraldas. Señor gobernador Juan Jaramillo, ¿qué novedades tiene luego de este temblor? Buen día. Buenos días, señor periodista. Quiero hacerle conocer que hemos tenido un fuerte temblor que ya está por confirmarse si es 5.7 o 5.8 la magnitud. En lo que tiene que ver a los daños, tenemos daños en estructuras, en edificios, en casas, cuarteamiento de paredes. Tenemos reportado un herido. Un barrio de aquí de Esmeraldas, Potosí. Hasta el momento estamos en la fase de recibir información acerca de los daños materiales y de personas. Existe un monitoreo de todos los cantones y en este momento, como le dije yo, creo que tenemos daños considerables en el CAC, en donde están las instituciones del Estado. Tenemos daños en el ECU 911, la luz está, en algunos transformadores han sufrido una serie de daños y en algunos lugares prácticamente Esmeraldas está incomunicado. Eso es lo que le puedo decir, estimado periodista. ¿Cuáles son los sectores quizás más afectados? Ha sido el centro de Esmeraldas, usted ha dicho el CAC. ¿Qué ha pasado, si se conoce algo del cantón Atacames, de Tonsupa, de Muisne? Estamos recibiendo información de todos los cantones, pero por el momento los daños más fuertes son en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Como le dije yo, tenemos una persona herida en el sector de Potosí y los daños que son de consideración pienso que están en la ciudad, pero tenemos que hacer un levantamiento de daños. Ya está dispuesto que se activa ya el COE provincial, que ya está convocado hace minutos. Se ha dispuesto que policía, fuerzas armadas patrullen en prevención de saqueos por parte de delincuentes. Es decir, hemos tomado todas las medidas del caso. En este momento estamos trabajando y cualquier cosa oportunamente los daremos a conocer. ¿Y se puede identificar los edificios que han sufrido daños mayores en la ciudad de Esmeraldas? Hasta el momento, el edificio, de las primeras informaciones que hemos recibido, tenemos daños considerables en el CAC. También estoy yo justamente en este momento en el ECU 911, también en el segundo piso, tercer piso, existe desprendimiento de tumbados, de cuarteamiento de paredes. Las cámaras estaban sin funcionar, acaba ya de arreglarse ese tema y seguimos trabajando. Es decir, hasta el momento en este informe parcial hay un herido también. ¿En dónde ocurrió esto? Sí, es en el centro de aquí de Esmeraldas, en un sector denominado Potosí. Ya estamos pidiendo más datos a salud para que nos indiquen el estado de esta persona. Señor gobernador Juan Jaramillo, le comprometemos a seguir esta información que está en desarrollo luego del temblor de 6 grados en la ciudad de Esmeraldas. Muy amable, señor gobernador Juan Jaramillo. Muchísimas gracias a usted, gracias. Muy amable. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Volvemos al diálogo con el doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico. En consecuencia de lo que está sucediendo en el Consejo de la Judicatura, ¿cómo pudiera enderezarse esto? Usted decía, el Consejo de Participación Ciudadana debiera actuar. El Consejo está analizando los reglamentos en general para los concursos. Va a tomar su tiempo.
están unas ternas allí, pero no se puede proceder. Incluso el primero de las ternas enviada por la Asamblea para el Consejo de la Judicatura renunció, el embajador Villagómez, y ahora se devuelve a la Asamblea para que vuelva a completar la terna. Hay otras condiciones políticas. ¿Esto pudiera enredar aún más? Sí, bueno, el problema es que tenemos una clase política poco responsable, ¿no? Y eso se expresa en diferentes factores. Uno de ellos, que manda varias de las fuentes que tienen que enviar las ternas, no las han enviado. Otros que sí han enviado, pues han enviado ternas inadecuadas. Y a la final, en el momento en que se hace un análisis por parte de la opinión pública de la composición de las mismas, pues resulta que quienes la integran no tienen la idoneidad para ocupar esos cargos, y eso ha generado que ya existan renuncias de integrantes de varias ternas. Entonces, así no podemos avanzar como país. Uno de los grandes problemas que tenemos, por no decir el mayor, en este país es el de la administración de justicia, y en lugar de mejorar, pues el problema se va agravando. Y lo que está pasando en este momento en el seno del Consejo de la Judicatura actual, con este bloqueo inexplicable, pues no tiene justificación. Yo creo que como país merecemos un poquito más de responsabilidad y de compromiso de parte de las autoridades elegidas. Precisamente por lo que usted señala, yo tengo en mis manos la renuncia del doctor Pablo Villagómez Reinel, que envió este lunes último al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que dice: me cumple informar a usted, para los fines que correspondan, que en esta misma fecha he dirigido una comunicación a la señora Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, a través de la cual he puesto en su conocimiento mi decisión de declinar la postulación que me hiciera la función legislativa en diciembre del año pasado, a fin de que participe en el concurso público para optar en su representación por una de las 5 vocalías del Consejo de la Judicatura. Esto significa que, al quedar incompleta, vuelve a la Asamblea para que en el Pleno se vuelva a designar o a completar esta terna, lo cual complica aún más, y ya no hay una terna completa de la función legislativa. Claro, en este momento simplemente ya no hay terna. Que una terna tiene que ser de 3 integrantes. En este momento ya no hay terna. Y lo que corresponde es que se le remita nuevamente a la Asamblea. Ahora, claro, una Asamblea que está a 15 días de irse. Porque recordemos que el 14 de mayo ya se integra la nueva Asamblea con los nuevos integrantes. Entonces, de una u otra manera, lo que entiendo que se busca es esperar estos días, de forma que la nueva mayoría, en la que el Ejecutivo, creo yo, va a tener pues una representación mayoritaria, sea la que mande la nueva terna, y en base de esa nueva terna pues elijan a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura. Entiendo que por ahí va la cosa. Es decir, lo lógico sería, delicadeza, que se deje para la nueva Asamblea que se instale el 14 de mayo, que complete, que elabore la terna de la representación de la función legislativa al Consejo de la Judicatura. Sí, por supuesto. Yo creo que difícilmente la actual Asamblea va a poder generar un consenso para remitir una nueva terna. Y lo que va a pasar es que se deje para la nueva Asamblea, que sea la nueva Asamblea la que remita la nueva terna de esa fuente, ¿no? Y ahí creo yo que entre fines de mayo y mediados de junio, pues ya tendremos un nuevo Consejo de la Judicatura. El problema es qué pasa hasta esa fecha, porque no podemos seguir hasta entonces bloqueados hasta el infinito, ¿no? Bloqueados indefinidamente. Pues eso no tiene sentido. Yo creo que hay que hacer un llamado al civismo y a la sensatez, a la responsabilidad de los actuales vocales, las actuales vocales, y que pues se integre y se resuelva por lo menos los temas fundamentales, los temas urgentes.
Doctor Ramiro García, mientras tanto espera también la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, la terna de la Corte Nacional de Justicia que encabeza el actual juez nacional Marco Rodríguez. Eso también deberá procesar el Consejo de Participación Ciudadana y designar a quién va a presidir el Consejo de la Judicatura. Sí, bueno, esa terna resulta la de mayor importancia porque de ahí sale el presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿qué pasa si es... la pregunta es, ¿el Consejo de Participación Ciudadana va a darse por satisfecho con la terna enviada por la Corte Nacional o remitirá nuevamente a la Corte Nacional para que se ratifique o rectifique la terna? Bueno, lastimosamente, pues... En el país vemos que la influencia política sobre la administración de justicia prima todavía y que no podemos llegar a mínimos de independencia ni siquiera en la designación de los integrantes a vocales del Consejo de la Judicatura. Lo cual ese escenario sería grave porque por segunda ocasión la Corte Nacional envió la terna, que inicialmente por los problemas políticos, especialmente de esos consejeros que fueron destituidos, que por mayoría devolvieron la terna. La Corte insistió a través de su presidente, el doctor Swin, insistió en eso. Sería grave si se vuelve a devolver y se vuelve a foja cero una de las ternas, como usted bien decía, terna importante que va a presidir el Consejo de la Judicatura. Sería gravísimo, y sería gravísimo más todavía teniendo en cuenta que los vocales los integrantes, de la terna, pues cumplen plenamente los requisitos para el ejercicio de la vocalía. Así que sería inentendible que se remita nuevamente a la Corte Nacional, y eso implicaría pues una carga de politización evidente e inadecuada. ¿Cuánto influye el escándalo que ha habido por el caso Ligados con la desmaterialización del contenido? Esto no es ningún invento, sino lo que escribía, lo que grababa el señor Sócrates Verduga, que está fugado del país. En el caso del Consejo de la Judicatura, allí se habla los que quisieron poner, el delegado de la Defensoría Pública, es decir, esta incidencia por tratar de tomarse este sector político, los organismos de control, doctor García. Bueno, ahí se evidenció dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la todavía presente politización de la designación de los órganos de la Administración de Justicia, ¿no? De los vocales en específico. Recordaremos que la última designación del presidente del Consejo de la Judicatura estuvo atravesada por una serie de vicisitudes y de complejidades que fueron de dominio público y que fueron muy criticadas en su momento. Lastimosamente, pues, se demostró que hubo injerencia, y los chats de Verduga, pues lo único que han hecho es ratificar esa percepción pública y darnos, pues, digamos que pelos y señales de cómo se procedió a la designación de la presidencia del Consejo de la Judicatura en su momento. Por otro lado, lo que nos dejó en claro también es la influencia que aún mantiene el correísmo dentro de la Administración de Justicia. Y no solamente a nivel de Consejo de la Judicatura, por lo menos el 90%, por no decir más, siendo conservadores, el 90% de los jueces que actualmente se encuentran en funciones fueron nombrados en el correísmo y en el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yarc. Ese es un dato objetivo. Al menos del 90%. Entonces, cuando nos quejamos de los jueces, realmente nos estamos quejando, cuando nos quejamos de la Administración de Justicia, nos estamos quejando de los jueces que fueron nombrados en el correísmo. Y lo paradójico es que ahora el correísmo, pues, ha asumido una actitud de desentenderse de lo que hizo en su momento y decir que la Administración de Justicia está muy mal, sin hacerse cargo de lo que ellos hicieron, y de que si está muy mal, y que yo concuerdo en que está muy mal, pues en mucho es gracias a la designación a las designaciones de jueces que ellos hicieron en su momento. Y bueno,
Más independientemente del tema de los jueces, pues vemos que a nivel de Consejo de la Judicatura y desde el Consejo de Participación Ciudadana, el correísmo siguió metiendo sus largos tentáculos en la administración de justicia y bueno, ya hemos visto cómo se jactaban de haber logrado la delegación en el caso de la Defensoría Pública, cómo se jactaban de haber logrado la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, de quien además luego se quejaban amargamente diciendo que ya no les contesta ni el teléfono. Bueno, es decir, algo que evidencia una impresentable injerencia a nivel político en la administración de justicia. Efectivamente impresentable lo que han hecho para tomarse ese y otros organismos, apuntando a la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo cambiar este panorama para que vaya gente idónea y no dirigida, en este caso por el sector político claramente identificado como la Revolución Ciudadana? Bueno, independientemente de cuál sea el sector político, se debe exigir que no exista injerencia política en la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y se debe exigir además que los vocales del Consejo de la Judicatura sean los mejores. Es decir, que sean los mejores éticamente, que sean los mejores jurídicamente, que tengan una trayectoria profesional impecable. No podemos volver a una experiencia como la que ya vivimos en el año 2023 con Wilman Terán a la cabeza. Mire usted, fueron 8 meses o 9 meses de gestión de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura y hubo un proceso de demolición de la justicia impresionante. Pero no solamente demolición, sino entrega de los órganos de la administración de justicia al narcotráfico. Y lo que pretendía hacer este señor, que ahora está preso en la Roca, creo, bueno, que está privado de su libertad en alguna de las cárceles del país, lo que pretendía hacer era entregar al narcotráfico nada más ni nada menos que la Corte Nacional de Justicia. Es decir, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que es la encargada de resolver todos los casos de doble conforme, de casación y de revisión, iba a estar bajo el control del crimen organizado. Eso era lo que quería hacer. Algo totalmente impresentable. Eso no podemos permitir, no podemos replicar. Esto mereció no solo el repudio nacional, sino internacional. Recordemos que a este señor Wilman Terán y a varios de los vocales del Consejo de la Judicatura les fueron retiradas las visas por parte de los Estados Unidos, que el entonces embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, denunció el intento del crimen organizado por cooptar la Corte Nacional de Justicia a través del concurso que estaba llevando a cabo el doctor Wilman Terán. Bueno, esto, es decir, hemos descendido a niveles que realmente son espeluznantes y que no deberíamos replicar nunca más, ¿no? Así que, pero parece que no hemos aprendido la lección y seguimos insistiendo en la injerencia política en la justicia. Esa es la debilidad institucional que tiene este país y que no se puede salir. Muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico, por analizar la crisis que también hay en el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario de la justicia ecuatoriana. Ramiro, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un saludo para todos los oyentes y nuevamente muchas gracias por la invitación. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Antes de ir a una pausa y luego la entrevista con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, queremos darles una información a propósito del temblor fuerte en Esmeraldas. En última hora no hay ingreso por la vía San Lorenzo debido a este temblor de Esmeraldas. Podemos mirar las imágenes de cómo ha quedado el acceso. Está la vía bloqueada
Y esa es la realidad, la acción de la naturaleza con este temblor de 6 grados que informara el geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la mayor afectación en la ciudad de Esmeraldas, como nos decía esta mañana el gobernador de la provincia, Juan Jaramillo. Hay un herido, el saldo inicial, daños en edificios y casas, especialmente en la ciudad de Esmeraldas, pero vemos fotografías de lo que ha sucedido en la provincia, en San Lorenzo y en el centro de Esmeraldas. Ya habrá reportes de lo que ha ocurrido en otros cantones, como Atacames, como Muisne. Una realidad lamentable por este sismo de 6 grados, como confirmara el geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y la evaluación del último proceso electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa